Hola amores, espero que estéis muy bien, ya tranquilitas después de las fiestas, con este frío que solo dan ganas de tejer. Y hoy os quiero enseñar que me he terminado esta chaqueta. Mirad, no se ve muy bien porque no cabe, pero bueno, os hacéis una idea. Es un cardigan Raglan empezado desde el cuello. O sea, es de toda una pieza, empezado por arriba y con la tira incluida, o sea que no hay que coser nada. Y como a mí me encantan las chaquetas, porque además las veo muy recurrentes, porque en invierno debajo del abrigo, si son finitas, perfecto, y luego cuando ya va viniendo más el buen tiempo, pues a cuerpo, pues también. Esta es una lana que compramos con Natalia en la feria de Soria. Si encuentro una foto os la pondré por aquí, que es una madeja sola, es una madeja que mide, yo creo que eran 1000 metros. A mí, como me he hecho las mangas muy anchas, pues me ha faltado este trozo, y lo que he hecho es mezclar un rojo de bebé con un hilo de moher muy finito, y así la he terminado. Bueno, ha sido no muy laboriosa, pero un poco entretenida, porque al ser solamente una madeja, cuando separas el cuerpo de las mangas, entonces haces todo el cuerpo y luego las mangas. ¿Y qué pasa? Pues que hay que ir guardando hilo en proporción para que luego las mangas te salgan igual que el cuerpo. Si os interesa saber cómo lo he hecho, me lo dejáis en comentarios y haremos un vídeo de cómo calcular estas proporciones para ir tejiendo el cuerpo y dejando hilo para las mangas. A veces no me importa, la verdad es que hay según qué lanas, con según qué dibujos y tal, pues no me importa, pero este, como era un degradado, pues sí que me gustaba que quedara igual. Pues eso que os decía, que como me voy a hacer otra, pues he pensado que os enseñaba pues cómo se hace para empezar esta chaqueta por el cuello hacia abajo con tira y todo, y no tener que coser absolutamente nada. Pues esta otra me la voy a hacer con esta lana, que es una lana reciclada, que tampoco sé ni si me va a dar, es un mazacote. Uy, la tengo que billar porque esto es súper incómodo. Esta la compramos en la feria de Barcelona. Y bueno, siempre a mí me gusta comprar en las ferias pues cosas diferentes, ¿no? Porque de las otras lanas pues ya tengo muchas. Y esta es una lana que compré como un experimento, porque no sé quién estaba haciendo creo que mi hijo estaba haciendo una compra por AliExpress o por Temu, no me acuerdo. Pues me dijo: mamá, ¿no quieres comprar no sé cuántos euros que le faltaban para una oferta de no sé qué? Y las vi. La verdad es que no es, yo creo, si no es que me salen por aquí en sorpresa, tenía más colores de los que veis aquí, y es, bueno, es un hilo con un poquito de pelito, como si fuera un moher, pero es prácticamente hilo de coser. Y como esta es muy rústica, como es reciclada de varias fibras, pues es como un poco áspera, ¿no? Aunque cuando se lave supongo que suavizará un poco. No pica, pero es como dura. Entonces la voy a mezclar con esta y me va a ir quedando también como un degradado. Bueno, esta es mi muestra. La voy a tejer con un 4,5 para que no quede muy tiesa, pero con esta lana. Voy a cortar la muestra, luego si me hace falta ya la desharé. Voy a coger unas agujas de madera porque para poquitos puntos resbalan menos y me va mejor. Y voy a acercar esto un poquito. Vale. Voy a montar el ancho que quiera la tapeta. Por aquí empezamos. Digamos que es de 11 puntos. Con las mismas agujas que vamos a tejer el jersey, porque claro, luego cuando llevemos la tapeta junto, pues va a ser con las mismas agujas.
y vamos a tejer la primera vuelta, un punto al derecho y un punto al revés. Terminamos con un derecho. Y en la segunda vuelta deslizamos el primer punto como si lo fuéramos a tejer del revés, ajustamos un poquito para que este será el filo que no nos quede muy flojucho, y ahora seguimos tejiendo un derecho, un revés, un derecho, hasta que nos quede un punto, y el último punto lo tejemos también al derecho. Voy a volver a repetir estas dos vueltas porque son las que tenemos que hacer. Hemos dicho la primera vuelta, o sea, cuando el hilo está aquí, un derecho, o sea, normal, esta vuelta va normal, un derecho, revés, y derecho. Y en la vuelta 2, revés sin tejer, ajustamos un poco, bajamos el hilo y hasta que nos quede un punto. Que tocaría al revés, pero lo vamos a tejer al derecho. O sea, lo que estamos haciendo es aquí que nos quede como un punto bobo, ¿eh? Y aquí pues el borde, que veis que este, bueno, es el primero, que el borde va quedando así. Pues estas dos vueltas las tenemos que repetir hasta que tengamos, en mi caso ahora os lo digo, no he cortado hilos ni nada para que lo vierais bien. Tenemos que hacer este ancho, el ancho donde es el cuello de detrás y las mangas, lo que vamos a dejar, los puntos que vamos a dejar para las mangas. En este caso yo lo he hecho bastante estrechito porque veis, esto es la espalda, porque a mí me gusta que me ajuste bien de aquí, porque luego ya tiene tiempo de que se va dando, si no es aquello que luego el cardigan se cae. Pero en este caso lo voy a hacer un pelín más ancho. A ver, no tengo el centímetro, pero tengo aquí una pequeña reglilla. Mirad, ¿veis? Yo aquí hice unos 13 centímetros. Voy a hacer 14. Tenéis que contar que es el cuello y luego la manga nos ocupará unos 6 centímetros, que yo en este caso lo que le dé de más al cuello se lo quitaré de la manga, porque luego al final no quiero la manga tan ancha, pero bueno, luego vemos. Ahora de momento yo voy a hacer 14 centímetros, sí, 14 centímetros, o sea que voy a ir tejiendo de esta manera que os he dicho durante 14 centímetros y os veo. Bien, pues yo ya he tejido 14 centímetros de elástico, un lado. Ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo y dejar estos puntos en espera. Así, en un hilo, en un imperdible, lo que tengáis.
Y ahora con una aguja circular, o sea, o una de doble punta, tiene que tener 2 puntas, porque el resto del trabajo de la chaqueta se puede hacer perfectamente con agujas rectas. Es un tejido abierto, o sea que ningún problema. Lo que voy a hacer es recoger aquí 11 puntos, pero con el cabo bien largo, porque voy a trabajar con este cabo, con el cabo pequeño, no con el que va la madeja. Entonces voy a trabajar un derecho. Entonces con este cabo corto voy a ir recogiendo aquí 11 puntos. Y 11. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues en vez de darle la vuelta, este va a ser el cabo que luego voy a esconder. Voy a pasar todos los puntos para empezar la primera vuelta por el derecho y ya con el cabo que va a la madeja. De esta forma, aquí y aquí me quedará igual, me quedará como más pulido. Solo es un detalle que es que vosotros lo podéis obviar, pero a mí me parece que vale la pena. Entonces voy a hacer como si fuera la vuelta 1, un derecho y un revés. Termino con un derecho, ¿veis? Y ahora aquí, como haré uno sin tejer, pues me quedará como más bien. Y aquí en la 2, ¿qué hacíamos? Pues un punto sin tejer, como si lo fuéramos a tejer del revés, y ya seguimos hasta el último punto. Que tocaría al revés, pero lo tejemos al derecho. Porque aquí, si veis, ha quedado como un punto bobo, que es donde luego recogeremos los puntos para seguir con el jersey. Y aquí queda el orillo, que es el orillo que quedará durante toda la tapeta de arriba abajo. Bueno, pues más o menos, a ver, sí que se nota que hay... También lo podéis hacer de otra forma, hacer un montado provisional, como hacemos con los calcetines, y hacer primero un lado y luego el otro. Pero bueno, a mí, que me quede así un poquito de muesca, pues no me molesta. Vale, pues ahora voy a seguir trabajando de esta forma, la vuelta del derecho y la vuelta del revés, hasta que tenga 14 centímetros en este otro lado. Bien, pues yo ya tengo la tira hecha y ahora esto no voy a cortar el hilo ni nada porque voy a recoger los puntos de aquí del tirón. Ahora sí que me va a hacer falta la muestra, para saber cuántos puntos tengo que recoger. Pero esto ya lo voy a dejar para la segunda parte, para que el vídeo no se haga muy pesado. Y espero subirlo antes del miércoles, o el miércoles, tampoco os lo puedo asegurar, pero intentaré subirlo en un par de días. ¿De acuerdo? Pues nada, por lo menos ya sabéis que esto se puede hacer. Ya podéis, si os apetece haceros un cardigan así, ir buscando las lanitas y todo esto.
Y yo aquí lo dejo. Espero que esta técnica te resulte interesante y veas la segunda parte, que ya montaremos pues lo que es el raglan. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!